Bendiciones, mis amados. Sé que están bendecidos, están del otro lado, yo de este lado. Pero bueno, damos gracias a Dios que ya hace como unos meses estamos en lo presencial, también los de la casa lo saben bien, pero también estamos a través de este canal y para nosotros es una bendición de poder conectarnos para aquellos que quizás no puedan en lo presencial, pero sí pueden a través de este canal compartir, escuchar una palabra del Señor que nos hace tanto bien a todos. Y Jesús en una oportunidad citó aquel versículo que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y muchas veces o siempre tenemos que alimentarnos, ¿no? Físicamente, es verdad eso. Si no, viviríamos una vida desnutrida, pero gracias a Dios que también la vida espiritual, de una manera u otra, siempre tenemos que estar alimentándonos, o siempre alimentándonos de la palabra de Dios, nutriéndonos de la palabra de Dios para estar sano, estar fuerte. Así como estamos fuertes muchas veces físicamente, también estar fuerte en lo espiritual. Así que bueno, gracias a Dios que de una manera u otra estamos conectados, estamos congregados y estamos unidos como cuerpo de Cristo en el Señor para glorificar su nombre. Y esto está bueno porque de esa manera también nos vamos edificando y nos vamos alimentando. Así que bien, agradecemos a nuestro Dios Todopoderoso que nos permite nuevamente estar conectados. Qué bueno es poder oír la palabra de Dios. Y en esta mañana, o en este día quiero hablarle de la obediencia. Y la obediencia nos lleva a tomar buenas actitudes o a tomar actitudes correctas, y de esa manera, a través de la obediencia y a tomar actitudes correctas, nos lleva a la bendición. A veces la desobediencia trae muchas complicaciones, trae mucha desgracia. La desobediencia muchas veces nos lleva al deterioro, al aplacamiento, al desorden. Quizá muchas veces también a vivir una vida desprolija. Pero la obediencia no, la obediencia, cuando uno es obediente, y por supuesto que al tener obediencia tomamos buenas actitudes o actitudes correctas, eso nos lleva a caminar en un camino seguro, ¿sí? Así que en este día, una palabra, un versículo para ir viendo otros versículos más, pero hay un versículo allí en el capítulo 37 de Génesis, versículo 13. Jacob le da una palabra a José y le habla de esta manera. En la versión NTV dice: cuando ya llevaban un buen tiempo allí, los hermanos de José, por supuesto, que estaban en un lado, pastoreando, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate, porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Qué bueno, ¿no? La respuesta. Acá vemos ya que José tiene una
una disposición tremenda de corazón y de obediencia. Estoy listo para ir, respondió José. Ahora hay otra versión, la TLA dice, unos días después, Jacob le dijo a José, ya sabes que tus hermanos están en Siquem, cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contarme o a contármelo. Y José respondió, sí, papá, enseguida voy, le respondió José. Salió del valle de Hebrón y llegó. Y esto de que salió y llegó donde su padre lo mandó, es importante, porque obedeció, salió, pero también llegó, ¿no? Y ustedes saben que José es tipología de Cristo, pero también puede representarnos muchas veces a nuestra obediencia también. Nosotros tenemos a nuestro Padre que es Dios. Muchas veces Dios trata con cada uno de nosotros y yo creo que a nosotros también Él como amo y nosotros como mayordomos, Dios nos mandó a cuidar muchas cosas. Y muchas veces también nos manda a hacer muchas cosas y a observar muchas cosas. Y a veces nosotros arrancamos bien, pero terminamos mal. Quiera Dios que en estos días, o en este día, vos que estás escuchando, puedas ser obediente, pero no solamente ser obediente como José a Jacob su padre, sino también como iglesia, como hijo, ser obediente a Cristo, ¿no? Que cuando Él realmente nos llama, nosotros digamos, como se acuerda, me hace acordar esto a Samuel, cuando el sacerdote lo llamó, ¿no? O Dios en este caso lo llamó y le dijo, él no puso duda, primero sí porque estaba inseguro en la voz, pero cuando entendió que era Dios, no tuvo ninguna excusa para decir, heme aquí, Señor. Y yo creo que nosotros hoy en día, más que nunca ahora, donde vemos que hay mucha desobediencia, ser obediente con el Padre, ser obediente con Dios, ser obediente con Cristo. Así como Él fue con el Padre, nosotros tomamos ejemplo de Cristo, ¿no? Tomamos ejemplo de Él como hijo, como Él aprendió la obediencia a través del sufrimiento. José es un principio del sufrimiento que Él va a tener, porque después de todo esto, nosotros ahora estamos viendo lo bueno de José, ¿no? Y lo que le pasó fue realmente algo extraordinario, algo maravilloso. Que su padre lo tenga en cuenta y que lo mande a un lugar donde sus hermanos de repente están allí cuidando las ovejas, y él tiene el privilegio de que su padre lo hace responsable y él va y los encuentra, pero después de todo ese encuentro que tienen sus hermanos, viene la persecución, la envidia, lo entregan, lo maltratan, es llevado a la cárcel por causa de la mujer de Potifar. Nada que ver con las acusaciones, pero aún en la cárcel él encontró gracia de Dios con el carcelero. Mis amados, hay cosas buenas y cosas malas muchas veces que tenemos que pasar en esta vida, pero nunca deje de prestar atención a la obediencia al Padre, a Dios o a Cristo. Siempre pone atención en la obediencia, porque cuando uno es obediente, tiene buena actitud en todo tiempo y en todo momento. Y José salió para ver a sus hermanos. Podía haber hecho cualquier cosa, ¿no? Por ahí a lo mejor ni llegar, porque por la edad que él tenía. Pero dice que él salió y así como su padre lo mandó en obediencia, llegó donde estaban sus hermanos.
Nosotros muchas veces somos enviados, pero no llegamos. ¿No? ¿Te pasa eso? Sí, nos pasa todo. A veces terminamos a media y no terminamos completo el servicio, el trabajo o lo que Dios nos encomendó. Pero José salió y llegó. Ahora, nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que prestar atención en esto, en la obediencia. Hagan lo que te hagan, nunca dejes la obediencia a Dios. Muchas veces te pueden pasar muchas cosas por obediente a tu padre. Como alguna vez nosotros lo hicimos cuando éramos chicos, ¿no? A lo menos a mí me pasó varias veces, por andar en la calle, por andar con amigos, siendo adolescente, y por desobedecer a mis padres, así me fue también. Y yo creo que así nos va también cuando en la vida espiritual no obedecemos a Dios y las cosas no nos salen bien. Así que ni vos ni yo dejemos de obedecer o la obediencia a Dios. En la obediencia, Dios siempre nos va a revelar. En la obediencia de José al padre, a Jacob en este caso, Dios le revela, le trae una palabra rema, una palabra impresionante, una declaración que él les hace a sus hermanos y le declara esta palabra. Miren, Génesis capítulo 50, el verso 24, José le dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra, de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, Isaac y a Jacob. ¿Vieron? O sea, ¿hay razones para vivir en obediencia? Sí, y mucho. Porque siempre en la obediencia Dios te va a declarar, Dios se te va a revelar. En la obediencia es donde Cristo puede hacer cosas extraordinarias, espectaculares, y te puede dar una palabra para alguien de repente por allí necesitado. En este momento sus hermanos están muy necesitados y Dios les declara una palabra, Dios le entrega una palabra a José y realmente es una bendición. ¿Saben por qué? Porque después, al poco tiempo, él se muere, se cumple esta palabra, pero sus hermanos o el pueblo de Israel en este caso salen de la esclavitud de Egipto y llegan a la tierra prometida. O sea, miren cómo es Dios en la obediencia, ¿no? En la obediencia tuya, en mi obediencia, Dios puede declarar una palabra a aquellas personas necesitadas, aquellas personas que a lo mejor hoy están con sus vidas complicadas, en un pasar económico difícil, donde de repente a lo mejor le sacaron hasta las ganas de vivir, como decimos muchas veces, ¿no? Pero qué bueno es que nosotros podamos, en obediencia a Cristo, en obediencia al Padre, en obediencia a Dios, declararle una palabra a esas personas para que puedan salir adelante. Seguramente en ese momento, porque si usted mira un poquito o el contexto, cómo viene hablando la palabra en este versículo antes del 24, del 50, cómo los hermanos tienen miedo que tome revancha, porque Jacob ya había muerto, pero la intención de José no fue eso. La intención de José siempre fue perdonar a sus hermanos y declararle esta palabra. Yo creo que Cristo también en algún momento lo que él estaba interesado en perdonar tus pecados, mis pecados, y declararnos la palabra que tenía Dios para cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros vivimos en un tiempo como en Egipto, ellos vivieron, pero nosotros en un Egipto, en un mundo perverso y malvado, lleno de perversidad, lleno de angustia, lleno de rebeldía. A lo menos como persona lo puedo declarar y lo puedo decir. De esa manera viví mucho tiempo, pero el día que el Señor entró a mi corazón, entró a mi vida, Él me sacó de la esclavitud. Cuando el Señor me declaró que me amaba, que de tal manera Él había muerto en la cruz para darme vida, ¡wow! Fue tremendo. Y esto es lo que declaró José, una palabra rema, una palabra que tocó los corazones, que se cumplió. Llegó un momento que se cumplió lo que había dicho José. Y ¿saben qué es importante esto acá?
es notar cómo José en ningún momento guardó rencor, ni tomó revancha con sus hermanos en cuanto a todo lo que ellos le habían hecho, porque esta misma gente, estos mismos muchachos o familias o sus hermanos, ellos mismos lo habían entregado, lo habían vendido. Pero ahora José le estaba declarando esta palabra. Y yo creo que el Señor también a nosotros en algún momento nos declaró una palabra y esa palabra se cumplió. Por eso tenemos que ser obedientes. Obediente a lo que Dios nos llamó a hacer. Obediente al ministerio, obediente al llamado, obediente a la familia, obediente en el trabajo, obediente en todo lo que Dios te dijo que tengas que hacer o planeó Él para hacer con tu vida. En la obediencia, esa palabra se va a cumplir. O sea, hay muchas razones para vivir en obediencia, por supuesto, ¿no? Y glorificar al Padre, porque cuando uno es obediente, ¿quién es glorificado? El Padre. El Padre. Para recibir todas las bendiciones, para dar testimonio, para ser ejemplo. Y no solamente ser ejemplo para algunos cristianos, sino en realidad a lo mejor para el barrio también. Y el Padre se glorifica. José nunca puso en duda la fe que tenía en Dios. Nunca puso esa duda que tenía la fe en Dios. Y Pablo en una de las cartas dice que, creo que es Corintio, que nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Entonces, qué bueno que en este tiempo, en estos días que son tan crueles y a veces tan perversos, nosotros vivamos en obediencia. Que vivamos en obediencia, haciendo las cosas correctas y con esas actitudes que Dios quiere que tengamos. Y esto muchas veces lo vemos en hombres y mujeres que se someten a la autoridad, a una autoridad máxima o legítima, porque hoy nosotros tenemos que ser obediencia en esta tierra a todo, de repente por allí, a lo que se nos presenta, como en el trabajo, a nivel secular, ¿no? Tenemos que obedecer las reglas que muchas veces nos ponen, en todo lo que sea. Si queremos que nos vaya bien, tenemos que ser obedientes. Yo no puedo hacer lo que a mí me parece cuando estoy en mi trabajo y tengo que cumplir horario. Un ejemplo, ¿no? O cuando tengo mi familia, no puedo dejar a mi familia allí sola. Tengo que cumplir con las reglas de padre. Y así también tenemos que cumplir con Dios, nosotros como hijos. José le creyó a Dios, llegó a hacer lo que Dios quería que sea. Cuando nosotros somos obedientes, cuando vos y yo somos obedientes al Padre, como José, llegamos a ser las personas que Dios ya preparó. De ninguna manera, el enemigo puede interponerse, puede impedir, puede oponerse, puede haber obstáculos, puede haber un montones de cosas alrededor tuyo, y aún la gente puede calumniar, puede hablar mal contra vos, y un montón de cosas que te pueden pasar en la vida, como le pasó a José, pero en la obediencia Dios llega a hacer lo que Él pensó hacer conmigo. Obediencia es cumplir con un mandato, y José siempre cumplió con el mandato, desde el arranque, ¿vieron? Como vimos nosotros en el 37:13, cómo Él obedece a su Padre, cómo Cristo obedeció a su Padre, y nosotros tenemos que obedecer y aprender de Cristo lo que Él hizo con el Padre. O sea, la obediencia es cumplir con un mandato o una orden, y es lo que nosotros debemos hacer. Esto se utiliza muchas veces o varias veces en nuestras áreas de vida que vivimos, en el trabajo, en la familia, en la educación. No cumplimos con las reglas o mandatos y después esto nos causa problemas, ¿verdad? Sí, desfasaje en nuestras vidas y en muchas cosas. Y la verdad que después no hay paz en nuestros corazones. Pero cuando tenemos obediencia a Dios y dejamos que la obediencia trabaje en nosotros, que dejamos de ser tercos ni porfiados,
esas cosas las dejamos de lado, entonces hay victoria, hay bendiciones, nada va a quedar allí de repente a la deriva o en cuanto a las promesas del Señor. Todas las promesas se van a cumplir. En José se cumplieron todas las promesas. Él de la nada le cambiaron el nombre, Faraón le cambió el nombre, le puso un nombre de un dios de ellos, el dios oculto, lo hizo casar con una mujer nada que ver con las cosas de Dios, pero no importa. A pesar de todo eso, José llegó a ser un gobernador, alguien que le dio de comer a mucha gente, y especialmente a sus hermanos que lo habían criticado y habían hablado tan mal de él. Así también vos y yo tenemos que ser. En la obediencia, Dios hace lo que tiene que hacer con vos y conmigo, con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo, en los estudios, donde estés. Ahora, muchas veces podemos llegar a perder muchas cosas por no tener obediencia. José es un modelo para vos y para mí de carácter, de fe y también de paternidad. Así que, mis amados, seamos obedientes. No dejemos de obedecer a nuestro Dios, a nuestro Padre, porque Él es fiel con vos y conmigo también. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias. Te doy gracias por este momento, Señor, que tú, Señor, nos das para compartir una palabra de reflexión, una palabra de promesa de parte de Dios, una palabra de aliento, una palabra que nos lleva a reflexionar en la vida que vivimos en esta tierra. Señor, esta palabra nos educa, nos bendice, nos conforta, nos lleva, Señor, a encarrilarnos en el camino que tú quieres que vayamos. Y ese camino es la obediencia, Señor. A través de la obediencia podemos llegar lejos y bien lejos y a donde está la promesa del Señor. Porque esas promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Señor, muchas cosas, Señor, por obediencia quizás, muchas cosas no vamos a ver porque en realidad muchas cosas por vista no las vemos, pero nosotros no vivimos por vista. Vivimos en obediencia y vivimos por fe, Señor. Por fe en la obediencia, por fe en lo que Dios habló va a cumplir con nosotros. Entonces, Padre, te ruego por cada hermano, por cada hermana, por cada joven, por los de la casa, por el ministerio, por cada uno de los líderes, Señor, que seamos obedientes a ti, a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros vemos la obediencia de José. Señor, desde el momento que su padre, Señor, lo mandó a ver a sus hermanos, aprendió a ser obediente, Señor. A ser obediente con su Padre terrenal, pero también con Dios. Así también nosotros, Señor. Seamos obedientes y vamos a ir caminando de gloria en gloria, de poder en poder, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, te doy gloria y honra a ti, Señor. Amén y amén. Así que te bendigo, mi amado. El Señor te siga fortaleciendo. Un abrazo a la distancia.